Ahí trato de sorprender por la parte interna, pero pierdo tracción por los neumáticos traseros degradados. Ahora trato de atacar por la parte profunda y le impacto en un costado. Bienvenidos, correlones, estamos de vuelta en el circuito de Le Mans para probar un coche fantástico en la clase R de modificados. Y se trata del Lamborghini Murciélago LP 670-4SB del 2010 y le hice una configuración de potencia y velocidad para ver cuánto desarrollo de velocidad punta podemos conseguir en este circuito. Así que empezamos fuerte, pisando a fondo el acelerador. Ya me dieron el primer empujón justo en la arrancada. Y por cierto, le cambié la tracción integral a tracción trasera para maximizar su desplazamiento. Así que la verdad es que es un coche que se disfruta muchísimo, por lo menos en la parte de la maniobrabilidad. Entramos en la chicana y comienzan los golpes, los empujones. Mira el Viper que lo ponen a trompear, se puso en transparente para evitar que lo sacaran del circuito. Y nosotros sobrevivimos de milagro, ahí a rocecitos y dejando pintura de recuerdo. Aquí vemos a Game que frena de forma drástica, me impacto con él, casi pierdo el control, pero me ayudan a corregir a los tortazos. Así que ahora estamos en la octava plaza. Aquí vemos a otros dos pilotos que perdieron tracción, se van fuera. El F50 creo que perdió la batalla y nosotros por fin entramos al primer sector de velocidad para pisar a fondo y ver cuánto desarrollo tiene este murciélago. Nos estamos acercando ya a los líderes. Estamos a punto de... ¡Ey! Se me puso enfrente el Porsche. Y casi me ponen problemas. De hecho, tuve allí que corregir muchísimo. Y adicional, me ponen una penalización alta de más de 3 segundos, como si yo hubiese buscado la colisión. Y aquí estamos viendo una cámara de Game Over en el 911 cuando se está acercando a la estela del Supra, aprovechando el rebufo. Él está tratando de conseguir el espacio para adelantar en simultáneo, pero no se da cuenta, no mira el retrovisor. Cuando yo me estoy acercando en el carril derecho y le impacto por detrás y casi pierde el control. Y es en este punto cuando el coche se me derrapa y aprovecho el muro de contención raspándolo para recuperar el control de la dirección antes de la frenada. Y sobrevivo de milagro, Afortunadamente pude mantener las gomas en comunicación con el asfalto, así que estoy recuperando ritmo. Salimos de la primera chicana con dificultades y sin duda esa penalización nos va a pasar factura en el cierre de la carrera. Por fin hago el adelantamiento del 911 de Gamer y lo dejo atrás, ya metido en la cuarta plaza. Vamos a ver si tenemos lo suficiente como para alcanzar a los líderes. Aquí está Cardinal en el Bugatti Chiron, que también está tratando de mantener la tracción, mantenerse limpio, pero también le pusieron una penalización de 900 milésimas en su contra. Muy pronto nos ponemos en el carril izquierdo y le dejamos atrás en la salida de esa curva, que aparte también había un bache que nos puso a saltar. Así que por fin estoy metido en el podio detrás de AWR Fluffy P, que está conduciendo un Jaguar, que también es un coche fantástico y muy veloz en esta categoría. Recuerda que son apenas 2 vueltas en total. Estoy usando el compuesto de neumáticos intermedios también para probar si logran llegar hasta el final, porque se degradan muy rápido. Y pendientes con la tabla, porque parece que AWR Fluffy del Jaguar acaba de adelantar a Frying Tonight, que va conduciendo un Ford GT 2017 que acaba de salirse ligeramente del asfalto y levantó algo de polvo. Y aquí estamos viendo la cámara de AWR Fluffy a bordo del Jaguar en el momento cuando está alcanzando el rebufo del compañero Frying Tonight en el GT. Mira cómo ya se le está metiendo en un costado y antes de la frenada ya se le empieza a meter en la trazada y logra arrebatarle la posición con una maniobra impresionante, lo que me beneficia para poderlo alcanzar. ¡Uy! Cuidadito que casi me mandan fuera de un solo tortazo, pero el tipo siguió derecho, se fue directo al muro de contención. Afortunadamente, así que sobrevivimos también a esa curva difícil. Así que ahora tengo que estar muy precavido de lo que viene atrás, porque pensé que tenía un poco más de ventaja, pero parece que no. Parece que todavía no me he logrado despegar lo suficiente como para despreocuparme. Y ya estamos recorriendo la última vuelta de la carrera y Frying Tonight está teniendo muchas dificultades para controlar su GT. Y ya también le pusieron una penalización alta de 2 segundos, 200 milésimas, porque se ha salido varias veces del asfalto. Así que lo estamos aprovechando para alcanzarle, pero mira que viene Swafty 86 a bordo de otro Jaguar que me pasa como si estuviese estacionado y me deja atrás rápidamente, pero trato de aprovechar su estela para no dejarle ir.
A ver cuánto podemos aguantar cuando estamos alcanzando 250 millas por hora. ¡Qué impresionante! Entramos en la primera chicana, tuve que frenar drásticamente. Mantengo el coche en trazada, mantiene la tracción y nos salvamos también de cualquier otra penalización que nos pueda seguir sumando, que nos pueda dificultar aún más. Mira cómo muy pronto el hermoso Jaguar se está despegando de nosotros y está alcanzando a Flying Tonight en el GT. Se le pone atrás, pero está siendo muy paciente y tuve que poner el coche en transparente porque casi me voy encima del Jaguar y le hubiese complicado su avance. Hubiese sido muy desafortunado. Así que por ahora estamos soportando, trato de alcanzarle todo lo que pueda, pero se despega muy pronto con una aceleración abismal que tiene ese Jaguar. Así que si esto sigue así, señores, parece que me voy a tener que conformar con la cuarta posición. Cuidadito en la frenada. Uy, el GT se fue largo, frenó demasiado tarde, tiene dificultades. Flying Tonight está ahora a mi merced y me posiciono a su derecha para tratar de adelantarle, pero sin duda el GT parece que tiene más desplazamiento y me está dejando atrás, me está sacando un coche y medio de ventaja. Pero recuerda que ahora viene el sector intermedio de velocidad, que es donde tengo algo de ventaja, sobre todo en la frenada. Cuidadito en la frenada acá, que me voy por encima del piano, me salí del límite de la pista y ahora trato de sorprender por la parte profunda y me meto en problemas arrimándome al GT. Y ahora voy vigilando la telemetría porque me preocupan los neumáticos traseros que ya están en amarillo. Y aquí viene Flying Tonight, que se está acercando rápidamente para tratar de recuperar la posición perdida y me salta la alarma de desgaste moderado, así que las condiciones se me están complicando muchísimo. Uy, ahí recibo un empujoncito de Flying Tonight y me vuelve a empujar. Parece que tiene la mala intención de sacarme a las bravas y lo vuelve a hacer para ponerme a trompear, pero ya me estoy empezando a cabrear, me estoy empezando a defender, así que si quiere pelea, eso es lo que va a recibir. Ahora mira cómo se me viene encima justo en la entrada de la primera chicana, así que ahora tengo que defenderme y arrinconarlo. Lo mando contra el muro de contención y me pone a trompear el impacto. Reboté muy bien, pero logro recuperar la dirección, así que ahora estoy metido ya en las últimas chicanas para concluir la carrera y Flying Tonight se queda atrás, pero los neumáticos ya no tienen nada de grid y cruzo la meta derrapando después de más de 7 minutos 42 de contienda, escalando 9 posiciones. Me logro meter en el podio después de una pelea sensacional. Y aquí estamos viendo la repetición de Flying Tonight cuando intenta defender, pero lamentablemente se va largo en la chicana y el Jaguar lo pasa sin resistencia, lo que me da a mí el chance de poderme acercar lo suficiente como para poner en riesgo la posición. Ahora trato de alinearme con él en el carril central para arrinconarle un poco, pero no me alcanza la potencia. Así que tengo que regresar al rebufo para ver si puedo conseguir un plus de velocidad. Algún tipo de ventaja que me pueda favorecer ya en lo último de la carrera. Ahí trato de sorprender por la parte interna, pero pierdo tracción por los neumáticos traseros degradados. Ahora trato de atacar por la parte profunda y le impacto en un costado, poniéndole tambaleante. Y creo que fue en este punto donde el compañero perdió un poco los nervios. Así que ahora se va a perseguirme para tratar de conseguir una venganza absurda. Y aprovechando el rebufo, mira qué pronto se me pone detrás tratando de recuperar terreno. Y está atacando muy bien, me pone nervioso ya los neumáticos del Lambo. Ya están fallando, así que tiene toda la ventaja y empiezan los empujones, empiezan los ataques innecesarios. Tenía coche suficiente como para poder adelantarme en la salida de la chicana, pero no, él trata de sacarme a las bravas y ponerme a trompear. Así que aquí es cuando empieza el conflicto. Yo también me pongo bruto y empiezo a pelearme con él. Trato de evitar por todos los medios que me adelante en la salida de la chicana y a las bravas los empujones lo arrincono y lo llevo contra el muro de contención. Mira qué impacto y qué rebote, los dos quedamos dando vueltas, pero él no logra recuperarse y se tiene que conformar con quedar en el olvido. Sin duda este ha sido uno de los podios más luchados que he tenido hasta ahora y estaré pendiente porque me voy a comprar el Jaguar para hacer una configuración de velocidad porque me encantó el rendimiento tan favorable que tiene en este circuito. Así que estén atentos porque el próximo video en Le Mans va a ser con ese Jaguar y me divertí bastante también con la pelea con Flying Tonight a pesar de las condiciones,